Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, en medio de una masiva jornada de movilizaciones, ambas cámaras del Congreso deciden archivar la reforma a la salud que profundizaba la privatización del sistema. La medida se recibe como oxígeno al paro nacional que cumple 4 semanas en las calles. Es un panorama que analizamos. En Noticia de Ecuador, ya con las imágenes, entre traiciones, revelaciones de golpes de Estado y renuncia de Yacu Pérez al movimiento Pachacutic. Así se acerca el fin del gobierno de Lenín Moreno y comienza el del banquero Guillermo Lasso. ¿Y qué pasa con la institucionalidad del país? Vamos a verlo. Y en Noticia de España, la mitad de los más de 8.000 migrantes marroquíes que han llegado a Ceuta han sido devueltos por orden del gobierno. Devoluciones en caliente de jóvenes y niños que violan las convenciones internacionales sobre refugiados. Se los contamos. Es noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, tras 22 días de paro nacional y masivas movilizaciones, la expresión popular obtiene otro triunfo momentáneo. La reforma de la salud se archiva hasta nuevo aviso. Así lo decidieron por mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, mientras los marchantes celebran. Luego de 22 días de protestas, el Poder Legislativo decidió escuchar al pueblo y hacer caso a uno de los puntos axiales de las manifestaciones: el rechazo a la reforma de la Ley de Salud 010. Este miércoles, el Poder Legislativo, por mayoría aplastante, optó por archivar el proyecto. En la Comisión Séptima del Senado, la votación a favor del archivo fue 11 votos contra 2, los de Fabián Castillo y Carlos Fernando Motoa, impulsores de la propuesta y senadores por Cambio Radical, partido liderado por Germán Vargas Lleras, ligado al uribismo y a la parapolítica. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes la decisión se tomó con 16 contra 3. Los 3 que mantuvieron su postura a favor de esta reforma, a pesar del fuerte rechazo popular, fueron Jorge Benedetti, Humberto Cristo y Ángela Sánchez Leal, también del partido Cambio Radical. Si bien la solicitud del Comité Nacional de Paro consistía en el retiro definitivo del proyecto, solo se concretó hasta hoy por asuntos de trámites legislativos. Victoria Sandino, del Partido Comunes, Aideli Sarazo, del Partido Mira, y José Aulo Polo, de Alianza Verde, estuvieron entre los senadores que votaron por el archivo. Al respecto, este último agradeció por oír el clamor popular y el acercamiento a la comunidad científica para elaborar un proyecto que beneficie a todos. En la Cámara, Fabián Díaz, de Alianza Verde, Faber Muñoz, del Partido de la U, y Jairo Cala, de Comunes, votaron al archivo. Sobre ello, el legislador Cala dijo: este proyecto merecía que se pudieran abrir los espacios para profundizar la participación, porque como fue presentado no resuelve los problemas estructurales. A pesar del argumento leguleyo que archivó la reforma 010, esto implica un triunfo al menos momentáneo para el pueblo colombiano, que lleva 22 días en las calles. Un triunfo como han sido hasta ahora el freno a la reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda, el retiro del SMAT en Cali este miércoles y la moción de censura a que será sometido el ministro de Defensa Diego Molano la próxima semana. Recibimos más información a esta hora con nuestros periodistas. Están en Bogotá Hernán Tobar y Juan Carlos Chambo en Cali. Hola a ambos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. A ver si los veo. Hola, ahí están, muy buenas noches.
Ambos siguen en las calles de las respectivas ciudades. Hernán, adelante en el lugar donde te encontrabas más temprano, en Héroes, donde ya tradicionalmente hasta altas horas de la noche se reúne la gente en el norte de Bogotá, pero también donde se ha visto una muy fuerte represión por parte del ESMAD en los últimos días. ¿Qué pasa allí? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Nosotros seguimos en este sitio al norte de la ciudad, sitio conocido como Los Héroes. Aquí los jóvenes, en su mayoría, exigen respeto por la vida, exigen el desmonte del ESMAD, exigen que se respete las manifestaciones, exigen que haya un cambio en la política social, económica y política. Eso es lo que están exigiendo. Aquí ellos cantan las arengas en relación a el rechazo que ha generado este gobierno precisamente por esa violencia que ha manifestado contra pues las exigencias de los diferentes sectores en el país. Ellos van a seguir aquí, aseguran por bastante tiempo. La idea es al unísono exigir que las políticas gubernamentales de este gobierno pues hagan un retroceso, como ya lo hizo en el Congreso la reforma tributaria o la reforma a la salud. Ellos exigen más oportunidades de educación, más oportunidades de empleo, que se generen oportunidades de empleo. Ahí escuchábamos, los muchachos aseguran pues que esta masacre debe terminar, esta violencia policial debe terminar, que se debe revisar el tema de derechos humanos al interior de las fuerzas militares y de la policía. El pueblo no se tiene que enfrentar contra el pueblo. Ellos van a seguir aquí manifestándose hasta altas horas de la noche, nos aseguran. Por el momento, mañana va a haber un posible encuentro entre los integrantes del Comité del Paro y los integrantes del gobierno en esa posible mesa de negociación, donde se van a revisar precisamente exigencias como que se desmilitaricen las ciudades y haya garantías para la protesta. Aquí en este momento no hay ningún policía. En los alrededores nos aseguran que están algunos de los integrantes del ESMAD y de la fuerza disponible. Pero aquí cerca no están, y eso ha, digamos, alivianado los ánimos. Y aquí la gente está protestando, está dando sus expresiones en relación a la situación del país, en relación a ese cambio que se requiere en Colombia. Nosotros pues seguimos aquí atentos a esta información. Bueno, aquí ustedes ven los jóvenes dando cuenta de esas expresiones en relación al cambio que necesita el país. Tatiana y televidentes. En esta imagen dice uno de estos jóvenes: lucho por mi futuro y el de toda Colombia, resistencia. Hernán, ¿será posible que te acerques a estos jóvenes y les preguntes su reacción por el archivo de la reforma a la salud? Vamos a preguntarle a algunos de los muchachos aquí. Muchachos, ¿cómo les va? Buenas noches para Telesur. ¿Qué opinan ustedes de que se haya hundido en el Congreso la reforma a la salud? Pues, Su nombre primero. ¿qué tal? Mucho gusto, Diego Erazo. Diego, ¿usted qué opina de que se haya hundido la reforma a la salud? Creo que está bien, pero es importante ser justo, ¿sí? Me parece que las personas hoy en día quieren que todo sea gratis y regalado, y económicamente esas cosas no funcionan. Si bien es cierto que es necesario que el Estado brinde un apoyo a las personas, los ciudadanos también tenemos que poner nuestro granito de arena. Eso incluye aportes económicos. Además, cuando todo se regala, la gente no se esfuerza. Entonces, este país tiene que crecer con políticas correctas, como lo que está pasando con la salud, pero también con ciudadanos honestos, que también quieran contribuir. No solo recibir, sino dar. Bueno, y con referencia a la violencia que se está ejerciendo por parte de la policía y de los organismos estatales contra los manifestantes, ya son más de 50 los marchantes asesinados. Todo es una moneda, ¿sí? Todo es como una moneda, Oscar. Tú no puedes tener una moneda de una sola cara. Si bien es cierto que la policía es violenta, también los ciudadanos los hemos sido, ¿sí? Ajá. Sin embargo, ninguna reforma se ha conseguido pacíficamente. Es importante que el pueblo presente resistencia y que se haga escuchar como se está haciendo en este momento, pero tratar de minimizar al máximo la violencia y maximizar los beneficios conseguidos.
Es triste pensar que la policía detrás de ese casco o el SMAT es otro ciudadano como nosotros, ¿sí? Y así como ellos agreden a su pueblo, nosotros también agredemos a nuestro pueblo. Está clara la diferencia de quienes viven la guerra y quienes la gozan de su victoria, ¿no? Bueno, gracias. Con gusto. Pues Tatiana, esas son las expresiones de los jóvenes. Nosotros seguiremos muy atentos aquí al desarrollo de esta situación y de estas expresiones populares que se dan también desde los jóvenes en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, y desde este sitio, Los Héroes, al norte de la capital colombiana. Al norte de la capital colombiana, aún una concentración multitudinaria, sobre todo de jóvenes estudiantes en Bogotá. Gracias, Hernán. Con esa imagen te despido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos ahora hasta Cali con Juan Carlos Chambo. Juan Carlos, ¿en qué parte de Cali te encuentras ahora? El balance de esta jornada. Hola Tatiana, muy buenas noches. Sí, estoy todavía en la Loma de la Resistencia, que aquí en Cali es conocida como la Loma de la Cruz, muy cerca del centro de la ciudad. Y hoy los jóvenes estuvieron de fiesta. Todavía hay muchos jóvenes de los miles que se congregaron en este lugar. Digamos que una celebración por la vida, homenajeando a los jóvenes que han sido víctimas de todo lo que ha ocurrido aquí en la capital del Valle del Cauca. Los jóvenes también han decorado la ciudad. Aquí vemos, no es comunismo, es asco al uribismo. Muchos grafitis que se están desarrollando, que se están pintando, expresiones artísticas que se están dando en diferentes puntos de la ciudad. Aquí también se ha visto. Los jóvenes también, muchos todavía no saben de la noticia del archivo, que se archivó el proyecto de reforma de la salud. Algunos dicen que están preocupados de que habían escuchado en otras noticias que en julio se podría reabrir y nuevamente estar haciendo trámite en el Congreso. Pues hay que estar pendiente de esa información. Y también algunos dicen pues que el proyecto, la reforma tributaria no se ha caído del todo porque el presidente Duque dijo que presentaría otro proyecto en asocio, en alianza, en conversación, coalición con otros partidos políticos. Pero aquí ha habido ambiente de fiesta, ha habido ambiente tranquilo. La administración municipal o la administración distrital, que se llama ahora, pues dice que iba a garantizar que el ESMAD no fuera a atacar a los puntos de concentración aquí en la ciudad de Cali. Pues hasta el momento ha habido tranquilidad en los desplazamientos de las marchas, que en su mayoría han llegado a este punto de la Loma de la Dignidad. Y aquí, Tatiana, en este lugar ocurrió una cosa histórica para la ciudad de Cali. Las barras bravas de los dos equipos principales de esta ciudad, Cali y América, que siempre han sido barras enemigas, barras bravas, hoy se encontraron porque han estado de acuerdo en apoyar una sola marcha, una sola manifestación. Ya no son los colores rojo o verde, sino amarillo, azul y verde, los colores de Colombia, los que se han juntado hoy en este lugar. Pero también en este lugar se ha definido algo muy interesante, Tatiana. Los jóvenes han propuesto que en este espacio se haga un cabildo abierto. ¿Qué significa? Que van a procurar que sea un espacio abierto donde todos puedan traer propuestas, ideas, y todas las ideas y propuestas sean escuchadas y obviamente puedan tener más adelante una interlocución en las diferentes mesas de diálogo y concertación que se puedan hacer con el gobierno nacional. Tatiana, también tenemos información que en Popayán se han presentado desmanes, lastimosamente. Habría que esperar porque muchos de los desmanes no necesariamente están relacionados con los jóvenes que hacen las protestas. Y también en Buenaventura, pues también en la zona portuaria se presentaron saqueos, pero también habría que estar investigando porque no necesariamente tienen que estar relacionados con los jóvenes que están en las protestas. Hemos sabido que en días anteriores manos oscuras han generado incendios en Yumbo, Jamundí, Popayán, en el departamento del Cauca. Es decir, que estas manos oscuras siguen trabajando, siguen actuando en diferentes lugares de Colombia principalmente. Incluso se presentó que en Mondomo, Cauca, hubo un partido entre personas de la minga indígena con personas de la Policía Nacional. Un espacio de paz, un espacio de tranquilidad, porque las protestas en Colombia principalmente han sido pacíficas, Tatiana. Millones de personas en las calles movilizadas de manera pacífica. Con respecto a los infiltrados o la mano oscura o los vándalos, eso es tarea de las autoridades que investiguen, pero que lo hagan y que sea a fondo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un fuerte abrazo para ti y para toda Latinoamérica. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Vamos a analizar todo este escenario, en particular lo que pasó en las comisiones de Cámara y Senado en el Congreso. Para ello nos acompaña Victoria Sandino, senadora de la República por el Partido Comunes. Nos acompaña desde Bogotá. Senadora, bienvenida. ¿Cómo está? Un placer. Tatiana, buenas noches para toda la audiencia de Telesur en América Latina.
Muchísimas gracias, senadora. Cuéntenos qué fue lo que pasó en esta jornada en el Congreso, cuando había sin duda expectativa porque se hundiera la reforma a la salud, que era parte también de las reivindicaciones que se tenían en el marco del paro nacional. Al final se logra. Pero para comenzar por el principio, en todo este contexto de lo que sucedía dentro del recinto legislativo, vemos que quienes estaban apoyándola o presionando para que avanzara era el partido Cambio Radical. ¿Qué es lo que quería hacer ese partido con la reforma a la salud? Tatiana, aquí hay que decir que, tal como lo han expresado los periodistas y la gente en la calle, efectivamente esta reforma está desde distintos proyectos, se han planteado desde el mismo momento en que el señor Duque asumió la presidencia, porque este es un compromiso que ha hecho seguramente el señor presidente con la banca multilateral y también con las EPS en nuestro país. Y así fue, el año pasado fue derrotado el primer proyecto y este año, o sea, el mismo año pasado, el 20 de julio, posterior al 20 de julio, volvieron a radicar este que es el 010, proyecto reforma del Senado, reforma a la salud. Y hay que decir que todos los partidos, exceptuando lo que le hemos llamado banca, la banca alternativa en el Congreso de la República, eran ponentes y firmantes. Más de 80 congresistas de los distintos partidos eran firmantes de este proyecto. Y que posteriormente, claro, hay que anunciar que en la Comisión Séptima de Senado somos de la oposición, digámoslo así, el partido Polo Alternativo, que es el senador Castilla, está el senador Aulo Polo como partido también independiente y estoy yo como partido de comunes o firmante del acuerdo de paz. Desde un principio nosotros tres hicimos, pues como quien dice, una alianza para negarnos a este proyecto porque era absolutamente nefasto. En ese sentido, teníamos que decir que no teníamos el apoyo de ningún otro de los congresistas. ¿Qué es lo que ha puesto que en este momento hoy se haya hundido esa reforma? Es justamente la movilización social. Definitivamente ha sido la movilización social, la presión que han tenido sobre los distintos partidos, los trabajadores y trabajadoras de la salud, igualmente personal científico de la salud, el cuerpo médico y pues los sectores, la población colombiana que tenía la claridad de que este proyecto era absolutamente nefasto para la salud colombiana. Senadora, y uno se pregunta, permítame, le pregunto esto, porque es un interrogante necesario. El sistema de salud colombiano de principio a fin está prácticamente privatizado. El dinero que entrega el Estado se lo da a entidades privadas para que manejen la salud. No son pacientes, son clientes, porque es la manera como se trata, todo en el marco del mercado y del negocio. ¿Qué más pretendían privatizar? Es lógico, es real que Colombia necesita un sistema de salud distinto, una reforma, pero en contravía de esto. Así que, ¿qué más pretendían privatizar? Bueno, imagínense, claro que tal como usted lo plantea, Tatiana, desde la reforma de la Ley 100, mejor dicho, el sistema de salud colombiano fue absolutamente privatizado. ¿Está en manos de qué? De unas empresas, de las EPS, allí donde van los recursos. Pero actualmente hay un montón de EPS que no funcionan y además hay una infraestructura todavía vigente de hospitales públicos, una red sobre todo de infraestructura de los hospitales que son los que prestan el servicio de salud, especialmente en esa Colombia o en esos territorios dispersos, apartados de nuestro país. Y lo que pretendían hacer ahorita con esta reforma era reducir el número de EPS, dejar un número mucho más pequeño y a esa le iban a entregar el monopolio, digámoslo así, de la prestación del servicio de salud. Y además de eso, buscaban entregar a estas EPS o a estas empresas privadas, concretamente, la infraestructura de los hospitales públicos, esa que le ha costado a los colombianos y colombianas mantenerlo a través de los impuestos. Entonces, poner al servicio
de las empresas privadas los bienes del Estado, como es el caso de los hospitales públicos, entre muchos otros aspectos negativos que tenía esta reforma. Y para volver al tema del partido que lo promovía, Cambio Radical, ¿qué esperaba sacar de allí o quién había detrás de Cambio Radical, senadora? Bueno, ahí no solamente, como yo le insisto, no estaba únicamente Cambio Radical, estaban todos los partidos. Y en últimas había quedado Cambio Radical y el Centro Democrático. Pero sorpresivamente hoy, y para bien de Colombia, el Partido Centro Democrático, el partido de gobierno, votó negativo, votó por el hundimiento del proyecto 010, o sea, de la reforma a la salud. En definitiva, se quedó solo el partido. Claro, y es que ese era el punto al que quería precisamente llegar, es que se queda solo. Cuando vemos al final quiénes son los que votan, se quedan solo 2 congresistas de Cambio Radical y los demás votan negativo. Y ahí entonces lo que llama tanto la atención. Seguían insistiendo en medio de un estallido social sin precedentes en los últimos años en Colombia. Así es. ¿Y quiénes están detrás de Cambio Radical? Pues las grandes empresas de las EPS, del sector salud y, por supuesto, un compromiso del gobierno con la banca multilateral que necesita seguir promocionando que la prestación que tiene que hacer el Estado sea puesto en manos del sector privado que le ofrece o que da muchas ganancias, que adquiere o tendría muchas ganancias. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país en el día de hoy. Es un hecho significativo que por la presión social, por el paro, por la manifestación, se haya podido hundir este proyecto que es nefasto, repito, para Colombia y para los colombianos y colombianas. Bueno, ¿cómo será que hasta los congresistas que estaban en estas cámaras de Senado y también de Cámara de Representantes del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, deciden votar por el archivo del proyecto? Pero se mantiene el peligro, senadora. Por allí se decía que en junio se presenta otro proyecto similar cuando calmen las aguas, cuando se acabe el estallido social, cuando se avance de alguna manera, si es que será así en el diálogo, dicen específicamente algunos, no sabemos, pero bueno, lo que sí han dicho es que esto se vuelve a presentar. Así que se mantiene el peligro. ¿Usted qué cree? Definitivamente, pero mire, aquí hay que tener claridad que no solamente se mantiene el peligro de plantear la reforma al sistema de salud que se requiere, es que sí estamos de acuerdo que haya una reforma estructural al sistema de salud, pero no es la que presentó el gobierno ni el partido Cambio Radical. La reforma que requiere Colombia tiene que ir en consonancia con garantizar los derechos fundamentales, el derecho fundamental a la salud de los colombianos y las colombianas. De hecho, nosotros, en mi caso, yo presenté un proyecto que va en consonancia con lo que se aprobó en el acuerdo de paz que garantice la salud para las comunidades rurales. Y este Plan Nacional de Salud, pues es otra cosa completamente distinta a la reforma o al proyecto que había presentado el gobierno. Y segundo que quiero señalar es que no solamente, repito, estaría por presentarse la reforma al sistema de salud, sino también la reforma tributaria y todas las reformas que el gobierno ha venido impulsando a lo largo de estos ya 3 años del gobierno de Duque, repito, que corresponde a la profundización de este sistema neoliberal que este gobierno defiende y que es entregar los pocos bienes que tiene el Estado aún más al sector privado. Entonces, y por supuesto, negar los derechos a la mayoría de los colombianos y las colombianas. Entonces, ese peligro está latente. Eso, si no hay un cambio de gobierno, definitivamente esta política seguirá profundizándose. ¿Qué la va a detener? Pues la detendrá la gente en las calles y, por supuesto, el cambio de gobierno que transite hacia la paz, hacia la garantía de derechos a la ciudadanía colombiana. De hecho, siempre se ha dicho que se trata de un paquetazo que profundiza el sistema neoliberal de Colombia. Ya se hundió la reforma tributaria, por lo menos de manera momentánea, se hunde también de manera momentánea, como bien usted nos lo aclara, porque se mantiene el peligro de la reforma a la salud, queda reforma pensional, que también incluye la reforma laboral. ¿Qué ha pasado con esos proyectos de ley, senadora?
Bueno, mire, prácticamente el gobierno impuso una reforma pensional y una reforma laboral de manera soterrada en la aprobación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que se hizo en el 2018. Solo que esa reforma, por supuesto que no recoge todos los aspectos que el gobierno ha querido incorporar en ese paquetazo neoliberal que todos y todas sabemos. Justamente el paro de 2019, porque este paro que inicia el 28 de abril no viene realmente, es la potenciación de ese paro que inició en el 2019. Y ese paro del 2019 está relacionado justamente con esas medidas y ese paquetazo que este gobierno en particular ha pretendido imponer, pero que afortunadamente no lo han podido lograr en su 100% por la acción de resistencia y de rebeldía de la gente en las calles, especialmente de la juventud, hombres y mujeres que hoy enfrentan la represión y la brutalidad policial, la brutalidad estatal, y que ha cobrado tantos muertos, más de 50 de jóvenes que han estado en la protesta, violencia contra las mujeres y una serie de hechos de victimización de los derechos humanos o violación de los derechos humanos de quienes están en la protesta. Ha sido muy doloroso revisar la historia de cada uno de los jovencitos que ha sido asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Realmente parte el alma en la mayor parte del país. Revisábamos hoy, por ejemplo, asesinatos en Siloé, en Cali, una noche que fueron 5 jovencitos asesinados, y es realmente muy, muy doloroso para Colombia que pase esto. Antes de despedir la senadora, y en el marco de la coyuntura, vemos que el presidente nombra a la vicepresidenta del país como nueva ministra de Exteriores, como canciller, a la señora Marta Lucía Ramírez. Hemos visto además el mantenimiento de una condena internacional, sin duda, pero más por parte de pueblos y de expresidentes que de gobiernos en funciones y organizaciones internacionales, más allá de la preocupación. ¿Usted cómo califica esa preocupación o esa manera como la comunidad internacional ve la situación tan crítica que vive Colombia? Lamentablemente esa es la realidad. Nosotros hemos recibido por ejemplo, pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, por ejemplo, de América Latina. Hemos recibido incluso pronunciamientos del Parlamento Europeo, de congresistas de Norteamérica, de Estados Unidos, pero no hay pronunciamientos o condenas explícitas, manifiestas por parte de los estados hacia el Estado colombiano y hacia el gobierno colombiano en particular por la represión que ha ejercido contra las y los manifestantes. Eso es muy preocupante. Así que la situación de haber cambiado, ustedes mencionaban al principio de este reportaje las conquistas que ha tenido el paro. Aquí hay que señalar que hubo renuncia de 2 ministros, tanto la canciller como el ministro de Hacienda. Además está la moción de censura del ministro de Defensa, además las 2 reformas que se acaban de hundir. O sea, son varias las acciones que se han logrado en el marco del paro. Pero lo que hay que señalar es que la política exterior de este gobierno no se ha variado. Ya lo habíamos escuchado en el pronunciamiento del anterior canciller, donde responsabilizaba, por ejemplo, a las y los firmantes del acuerdo de paz de todos los hechos que han venido ocurriendo, del incumplimiento del acuerdo de paz. Esto es una insensatez realmente, y lo que yo considero es que esto no va a cambiar con la nueva ministra y vicepresidenta Ramírez. Así que, insisto, estos hechos no se van a transformar si en Colombia no hay un cambio de timón, un rumbo distinto que le apueste de manera decidida a la paz y al respeto de los derechos humanos, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, porque aquí el conflicto con los vecinos y las vecindades sigue intacta. Muchísimas gracias, senadora, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y muchos éxitos. Aquí seguimos en la resistencia. Y nosotros seguimos muy pendientes, contándole al mundo de este estallido social. Gracias, muy buenas noches.
Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. Entre traiciones, revelaciones de golpes de Estado y renuncia de Yacu Pérez al movimiento Pachacutic. Así se acerca el fin del gobierno de Lenín Moreno y comienza el del banquero Guillermo Lasso. ¿Y qué pasa con la institucionalidad del país? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, el banquero Guillermo Lasso recibió las credenciales que lo habilitan como presidente en medio de una tormenta de acusaciones. En paralelo, el ex candidato Yacu Pérez renuncia al movimiento Pachacutic. Vamos a revisarlo en detalle. Guillermo Lasso arrancará su mandato de la misma forma que su predecesor, tildado de traidor. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, PSC, tolda que lo ayudó a alcanzar la presidencia, descargó en su contra por romper el acuerdo al que habían llegado para elegir autoridades de la Asamblea Nacional, que también incluía al bloque parlamentario Unión por la Esperanza, en conversaciones encabezadas por el expresidente Rafael Correa. Acuerdo de esa naturaleza no se puede, por obvios motivos, hacer sin la anuencia de los líderes de los partidos. Entonces, se inicia una larga conversación entre el señor presidente electo Guillermo Lasso y el expresidente Correa. Estábamos presentes también quien habla, estaba presente Henry Kronfle. El acuerdo implicaba apoyar a Henry Kronfle, del PSC, como candidato a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, Kronfle solo obtuvo los votos de PSC y del correísmo. Los de Creo, el partido de Lasso, no llegaron. El día 15 terminó siendo electa Guadalupe Llori, de Pachacutic, con el respaldo de Creo, Izquierda Democrática y legisladores independientes. Lasso, como presidente de la República, medita antes, porque debió haber meditado para hacer lo que hizo y decir lo que dice, medita, auspicia e impulsa el acuerdo, firma a través de su jefe de bloque, ya voy a enseñar eso, el acuerdo, da su palabra y luego se arrepiente. Un presidente no puede hacer eso, porque el mayor activo de un presidente de la República es su credibilidad y honrar su firma. Es el mayor activo de un ser humano.
pero de un presidente de la República, es el activo indispensable para que le crean. Lasso buscó el apoyo del correísmo a cambio de una comisión de la verdad que ayudara a desmontar el lawfare emprendido por el gobierno de Lenín Moreno. Presidente Correa, ¿qué le parece esto? Nos dan la presidencia, nos apoyan, pero con una comisión de la verdad, ¿no? Para que se diga al país la verdad, lo que ha sido el lawfare, la persecución. Todos privadamente saben, es evidente, no es ningún tonto, sabe que ha habido una persecución brutal contra los correístas. El presidente electo respondió a través de TikTok. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Entre tanto, el ex candidato presidencial Yacu Pérez informó que se aparta del movimiento Pachakutik y según él, no estaba al tanto del acuerdo. A la vez no me responsabilizo de los acuerdos con la derecha neoliberal. De acuerdo con Jaime Nebot, Pachakutik estaría en planes golpistas. Que Correa él le dijo a Lasso, cuando los dos hablaban, yo escuchaba y al final, cuando se llegó a este acuerdo que yo le he indicado, asentí que estaba de acuerdo, porque estaba de acuerdo y estoy de acuerdo. Él le dijo, mire, presidente Lasso, a mí los señores de Pachakutik, para darle la presidencia, me ofrecieron tumbarlo a usted en un año. Lo he dicho ayer en público. Sí. Y yo le dije, por ese camino yo no regreso. Aún más grave, el líder de PSC reveló que mientras se desarrollaba la campaña electoral se preparaba un golpe si ganaba Andrés Arauz, con el contralor Pablo Celia a la cabeza. Quisieron hacer un golpe de Estado. Ya tenían hasta el que llamaban el Yerobi de Imbabura. Claro, el plan Yerobi de don Pablo Celia, hoy preso. Ok, bueno, en esa época no estaba preso, pero estaba en el plan. Como muchos empresarios, como mucha gente. El gobierno de Moreno sale acusado de golpista, privatizador y perseguidor político. Precisamente este miércoles, la Fiscalía ordenó prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, por presunto abuso sexual. El funcionario no había sido notificado. Sucede luego que el pasado 23 de marzo, Carrión denunciara ante la Fiscalía a Moreno y otras autoridades por delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019, una muestra más de cómo opera la derecha ecuatoriana. Esa es la manera como recibirá el presidente electo al país para los próximos 4 años, el banquero Guillermo Lasso. Vamos a desmenuzar todo esto. Para ello nos ayuda Edison Hurtado, profesor de Flaxo, nos acompaña desde Quito. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Nosotros tenemos en la parte baja de nuestras pantallas y esto se trata de una nueva temporada de traiciones. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que se trata de una temporada de incertidumbre para ver cómo se construye un nuevo gobierno. Y en esta transición, Guillermo Lasso ha tomado la decisión de romper su acuerdo con el Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha orgánico, que le daba cierta estructura, ¿no? Tanto que de hecho le dio estructura en la elección y que le podía dar una estructura de acompañamiento en la Asamblea Legislativa, porque ideológicamente están muy cercanos, ¿no? E incluso defienden los mismos intereses de sectores económicos, de grandes sectores económicos, tienen un programa de derecha, un programa conservador, y era un aliado como natural, orgánico. De hecho, si nos acordamos de la última elección, en la del 2007, la anterior, el Partido Social Cristiano decidió ir con una candidatura propia y decidió ir con la candidatura de Guillermo Lasso y perdieron la elección. O sea, les terminó ganando la elección la Revolución Ciudadana con el candidato que en ese entonces era correísta, que es Lenín Moreno. Aprendieron la lección en esta elección, fueron juntos y en el momento en el que se constituye el gobierno, Guillermo Lasso ha decidido que no va a continuar con el pacto que tenía con el Partido Social Cristiano. Y eso abre en este momento una gran incertidumbre en el país, porque no se trata solo de que en el legislativo en este momento hay un montón de incertidumbres, sino que también al momento ya de conformar gobierno, porque con la alianza con el Partido Social Cristiano podían haber tenido algunos ministerios, alguna agenda programática de gobierno, y ahora el gobierno de
de Guillermo Lasso está solo en términos políticos en ese sentido, pero muy aupado por los grupos económicos y por los grandes poderes mediáticos. Eso sí, no ha perdido respaldo ahí. ¿Por qué cree usted que pasó esto? ¿Por qué cree usted que Guillermo Lasso rompe con Nebot? Yo creo que se conjugan varios intereses muy coyunturales, ¿no? Muy específicos. Por un lado estaba la propia agenda del Partido Social Cristiano de llegar a dirigir la Asamblea Legislativa. Ahí hay que recordar, a ver esto, primero, hay que recordar que UNES tiene 49 votos en la Asamblea Legislativa, de 137, es la primera minoría. Luego viene Pachacuti con 26, si no estoy mal, luego está Izquierda Democrática con 18 y el Partido Social Cristiano solo tiene 17 asambleístas, de 137. Y creo, es el partido de Lasso, solo tiene 12. Entonces realmente son unas minorías chiquitas. Con 17 votos, el Partido Social Cristiano aspiraba a la presidencia, pero para eso tenía que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo en algún momento se dio entre, creo, Lasso, el Partido Social Cristiano, Nebot, y UNES, Rafael Correa. Se reunieron los tres, bueno, si esto justo se acaba de reseñar en la noticia, pudieron tener un acuerdo programático y luego, creo, decide salirse básicamente porque recibió ciertas críticas acerca de la posibilidad de que se dé vida nuevamente a UNES, que es el partido de la Revolución Ciudadana ahora. Esa forma de dar vida programáticamente tenía que ver con un acuerdo nacional, con una posibilidad de encontrarse, como había dicho el propio presidente Lasso, de un Ecuador del encuentro, es lo que él ha dicho permanentemente. Y ese Ecuador del encuentro suponía acordar en alguna medida también algo con el partido que ganó la primera vuelta electoral presidencial y que tiene la primera minoría en el acuerdo legislativo. Por ahí parecía ser que tenía cierta racionalidad ese acuerdo, pero luego Guillermo Lasso decide hipotecar todo su gobierno, digamos, o al menos la credibilidad de su gobierno. El tema de la Comisión de la Verdad solo. para acabar con el lawfare, por ejemplo, que sin duda es evidente, Ecuador, si lo revisamos con respecto a América Latina, es uno de los países que ha sido más criminal con el tema del lawfare, en este caso específico en contra del correísmo. Sí, eso es uno de los es el punto principal, digamos, de esta posible desacuerdo. Pero yo creo que va más allá de esto. Va también un poco con los cálculos que puede tener el propio Guillermo Lasso, que creo que son cálculos bastante frágiles, ¿no? De cómo constituir gobierno, de qué agendas implementar. Y ahí entonces uno se da cuenta que no tiene una agenda de trabajo a largo plazo, sino que más bien, de hecho, llegó con unas propuestas de campaña, las últimas, que hizo bastante electoreras, bastante clientelares, ¿no? Subir el sueldo, cerrar una Secretaría de Estado, etcétera, bajar impuestos, o sea, todo lo que le habían dicho en los grupos focales que tenía que decir para ganar la elección, pero no tenía un acuerdo orgánico para gobernar. Eso es un poco lo que más está en el fondo. Ciertamente en el país hace falta una reconciliación política, ¿no? Una reconciliación política que pase también por esta idea de que se deje de utilizar el aparato mediático y el aparato judicial para la persecución política. O sea, si vamos a hacer política, hagamos política con ideas, con confrontación de propuestas, no necesariamente en juzgados o simplemente que los medios decidan las corrientes de opinión. Creo que sí hace falta una solución. Claro, en el marco de la institucionalidad, el absoluto debate necesario de ideas y de intercambios en medio de el pensar diferente. Y entonces, profesor, para seguir entendiendo todo este terremoto político, Nebot prende el ventilador en venganza a Guillermo Lasso. Lo que ha dicho es muy grave, por ejemplo, que ya se estaba fraguando un intento de golpe de Estado si Andrés Arauz era el presidente del país. Y en términos concretos vemos que hay un contralor que está en la cárcel. Bueno, la descomposición institucional del país es muy alta, y eso hay que rememorar de dónde viene. Viene principalmente de una consulta popular que se hizo en el país, en donde se eligió a un consejo de participación ciudadana, que es el que nomina, digamos, tanto al contralor, a la fiscal y a otros cargos importantes, que básicamente tenía la orientación de perseguir al correísmo, ¿no? Fue un instrumento que logró que se cuelen dentro de la Contraloría, la Fiscalía y otros órganos de control
personajes que principalmente tenían que ser anticorreístas, ¿no? Entonces, esa crisis institucional estamos viviendo ahora. Salta claramente una idea de una persecución política permanente. No hay, digamos, en la agenda de Lenín Moreno alguna cosa que uno pueda ver como un logro, ¿no? De hecho, muchísimas personas que celebran la forma en la que Lenín Moreno ha gobernado defienden básicamente dos cosas, ¿no? La primera es que se logró cumplir con muchas de las metas que se habían acordado con el Fondo Monetario Internacional, y la otra que se logró derrotar políticamente al correísmo, ¿sí? Y eso incluso en algún momento el propio Guillermo Lasso lo dijo. Este no es el momento de pensar en la economía del país. Este momento es el momento político de derrotar al correísmo. Entonces, tenemos un Lenín Moreno que estuvo inspirado, ¿no?, para básicamente perseguir políticamente al correísmo, y en este acuerdo nuevamente se logra ver eso. Muchos actores intentando no pactar con el correísmo, alejarse del correísmo, desconociendo el poder político que tiene. O sea, queramos o no, fue el ganador de la primera vuelta electoral, 30%, versus el 20 y 19% que obtuvieron el segundo y el tercer lugar en la elección presidencial, y luego tiene la primera mayoría en el legislativo. Como decía, ya hubo un error en la comunicación ahorita con respecto al número de diputados. 49 tiene UNES, ¿sí? 26 tiene Pachacutic, 18 Izquierda Democrática, 17 el Partido Social Cristiano y solo 12 creo. Entonces, si es una fuerza legislativa muy fuerte la del correísmo, hay que buscar llegar a algún acuerdo por ahí también. No necesariamente ideológico, ¿no?, pero sí en agendas mínimas. Si es que se quiere hacer, por ejemplo, políticas de reactivación después de la crisis económica que estamos viviendo por la crisis sanitaria y todo, hay que pensar en ciertos acuerdos acerca de cómo puede ser, por ejemplo, repensada la activación económica, a dónde se van a canalizar recursos para incentivar la producción, cómo se va a implementar una reforma laboral que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores, sino que reactive la economía, que active la demanda y que logre tener, digamos, un impulso a la economía, ahorita que estamos en una recesión muy fuerte. Si no estoy mal, Ecuador es uno de los países que más va a decrecer en este año, el año anterior, digamos, y este año la recuperación va a ser muy leve con respecto a todos los países de América Latina. Es decir, hay posibilidades de acuerdo. Es más, no es que posibilidades, hay necesidades de acuerdos políticos mínimos para llevar adelante el país. Pero en este momento está ganando mucho más una lógica de canibalismo político que se va a vivir incluso más abiertamente durante estos días. Y entonces se lleva al viento esa promesa de Guillermo Lasso de gobernar para el país y de buscar realmente opciones para todo el pueblo, pensar en todo el país en momentos tan difíciles. Profesor, muchísimas gracias por ayudárnoslo a comprender. Muy buenas noches. Vale, Tatiana, un gusto. Muchísimas gracias. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, la mitad de los más de 8.000 migrantes marroquíes que han llegado a Ceuta han sido devueltos por orden del gobierno, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de devoluciones en caliente de jóvenes y niños y niñas que violan la Convención Internacional sobre Refugiados. Se los contamos al volver en Es Noticia.
En noticia España, violando todas las convenciones internacionales sobre refugiados, el Estado español da tratamiento de criminales a los cientos de refugiados marroquíes que han llegado a Ceuta, lo que incluye a niños, niñas y adolescentes. Contraviniendo las convenciones internacionales sobre los refugiados, el gobierno de España confirmó este miércoles la deportación de hasta el momento 5.600 migrantes irregulares, de los 8.000 que llegaron en los últimos 2 días a la ciudad autónoma de Ceuta. Migrantes marroquíes, incluyendo niños y adolescentes, intentaron nadar hasta el enclave español en el Sahara Occidental, mientras que las autoridades aceleran la devolución en caliente de cada vez más migrantes. La Unión Europea enfatizó que el continente no se va a intimidar por la situación migratoria. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España ha propuesto a las comunidades autónomas acoger en los próximos días a unos 200 menores que han migrado solos a Ceuta. Los trabajadores de la Cruz Roja en esta ciudad comenzaron este miércoles a realizar test de antígenos de la COVID-19 a los niños inmigrantes marroquíes, cuyo número se sitúa en más de 1.500. Según declaraciones de voceros de la Secretaría General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la frontera entre Marruecos y España es la más desigual del mundo, del planeta, agregando que las razones son: nuestro Producto Interior Bruto está en torno a $30.000 por habitante y en Marruecos en torno a 3.000. La diferencia es brutal. También afirmaron que el COVID ha sido un elemento más, como un indicador más de esa desigualdad existente. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. PCR, que por sus siglas en inglés significa reacción en cadena de polimerasa, es una prueba